Durante muchos años él estuvo aquí al frente de distintos espacios informativos. José Luis Camacho, él es analista político y también autor del libro Reformemos Juntos la Ciudad de México. Oye, José Luis, hace ratito, gracias, bienvenido, que estás en sábado a las 9 de la mañana con 9 minutos aquí en vivo y a todo color. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Y antes que todo, quiero verdaderamente felicitarte por este espacio que pues relativamente tiene pocos meses, pero que ha crecido porque se requiere una gran capacidad, una gran vocación y esfuerzo para estar tan tempranito sábados y domingos. Te felicito de verdad. Gracias, muchas gracias. No, muchas gracias. Oye, José Luis, traes un libro muy interesante, Reformemos Juntos a la Ciudad de México. Platicamos hace unos minutos con el senador Mario Delgado, senador de la República. En este momento, en el Senado de la República, en estas horas, se estará discutiendo algo muy importante y relevante para la Ciudad de México. ¿Qué es lo que tú estás plasmando en este libro? Con todo lo que tú ya sabes que necesita esta Ciudad de México para requerir cambios muy profundos que no se pueden hacer tan solo desde una esfera gubernamental, que tiene que venir involucrada toda una sociedad para cambiar lo que se ha venido trabajando durante muchos años. Mira, Mario Delgado, por supuesto, es una persona con autoridad moral para hablar sobre los asuntos del Distrito Federal, el senador de la República, y ahí es justamente donde ahorita son horas cruciales para sacar adelante esta importante reforma que yo desde mi punto de vista, y es lo que comento en esta publicación, sea una reforma que no beneficie a los partidos políticos. Necesitamos una reforma que te beneficie a ti, a mí, a nuestros amigos del auditorio, una reforma que beneficie a los habitantes, a los ciudadanos, que haya eficacia y transparencia, y no estar pensando en otras cosas que realmente ni a ti ni a mí me interesan, sino a los partidos políticos. ¿Y cómo le quitas ese ingrediente? Porque son los partidos políticos los que están haciendo la discusión y por los que necesariamente tiene que pasar por sus manos este cambio. Así es, ahorita se encuentra, hay mucha confusión. Para que haya una reforma a la estructura gubernamental del Distrito Federal, requerimos, que es lo que va a ser el constituyente permanente, una reforma a la Carta Magna, una reforma a la Constitución, fundamentalmente al artículo 122, que es el fundamento jurídico de esta entidad federativa sui generis, que es la Ciudad de México, Distrito Federal. Es lo primero que se tiene que hacer. No estamos pensando ya en una constitución, sino primero viene una reforma a la Carta Magna y quizá como a 56, o fíjate tan amplia que resultaría 56, 60 artículos, porque en muchos de ellos se habla del Distrito Federal y eso se tendría que modificar. Primero, que se permita a la Ciudad de México mayor autonomía, que existan 3 poderes y no 3 órganos de gobierno, como actualmente lo señala la Constitución, que tenga mayores facultades la Asamblea Legislativa, que es el poder legislativo como similar a cualquier estado de la República, y algunos derechos, es verdad, algunos derechos no tenemos un gobierno municipal que se asemeja a las delegaciones, plural, colegiado, y es lo que estamos pidiendo fundamentalmente. Yo en la cátedra le pregunto a mis alumnos, que vienen muchos del Estado de México, oye, ¿qué derechos tienes tú? ¿Qué derechos tienes tú que no tengamos los de la Ciudad de México? Me dicen, no, pues yo quisiera vivir en la Ciudad de México, se vive mejor que en el Estado de México. Son realmente posiciones 2 o 3 muy menores, pero el ruido lo hacen los partidos políticos, porque ellos son los que están pensando, a ver, en la Ciudad de México hay un partido hegemónico que no permite que las voces, fundamentalmente de todos los demás grupos parlamentarios, como sucede en el Congreso Federal, tengan voz, se les escuche. Es un abayazamiento de lo que dice el PRD y se acabó porque tienen una mayoría más que calificada. Tienen los recursos, tienen el gobierno, prácticamente las 16 delegaciones está en manos del Partido de la Revolución Democrática y quiero decirte que no es la mejor opción. Oye, a ver, José Luis, ¿y qué tan saludable sería para la capital del país? Me voy a ir a un tema que es esencial, que es el de las finanzas públicas. La capital del país se puede endeudar porque tiene el respaldo del gobierno federal y su deuda puede irse a niveles
muy, muy mayores a los demás estados, a las demás entidades, porque se encuentra respaldada por parte del gobierno federal y porque aquí también se concentran buena parte de los poderes de todo el entramado jurídico de la nación. Cuando tú le quites ese ingrediente y cuando tú le digas a la Ciudad de México, ¿está bien? Ustedes háganse responsables de su endeudamiento, de su responsabilidad financiera. ¿No pondrías en riesgo la capacidad operativa del propio país al brindarle esa carta abierta? Pues yo no estoy de acuerdo que se le brinde esa carta abierta. O sea, el Distrito Federal no va a ser un estado de la República por la sencilla razón que aquí es el asentamiento de los poderes públicos y capital de la República Mexicana. El PRD, cuando menos algunos, tienen la idea de que se le quede la facultad, la atribución a la Asamblea para que se puedan endeudar y que los municipios, las delegaciones, también tengan esa atribución. Eso se va a ver en un segundo momento, pero no hay que permitirlo. Oye, de los 2.500 municipios que hay en el país, tengo idea que cuando menos 8 o 10 tienen finanzas públicas. Ya parece que les vamos a dejar a las delegaciones para que se endeuden o la gubernatura del Distrito Federal. Eso lo aprueba el Congreso de la Unión. Si le das carta abierta para que la Asamblea, que es la mayoría que es del mismo partido que el jefe de gobierno, pueda endeudarse como gobierno estatal, bueno, pues ve el estado de Coahuila, por ejemplo, donde la deuda es enorme. Tabasco, claro, mucho. Gran cantidad de historias de terror que hemos escuchado sobre el endeudamiento y la poca pulcritud del manejo de las finanzas públicas. Por eso digo, fundamentalmente este pequeño trabajo que presento hoy a nuestros amigos de Radio Fórmula y de Telefórmula es en este sentido. Una reforma que sirva a la sociedad, que sirva a los habitantes, que sea transparente. Oye, hay una cantidad enorme de recursos que se van a programas sociales donde no hay transparencia y en un mismo hogar, por supuesto me solidarizo, le dan al papá que ya no trabaja, a la mamá que ya es mayor, al niño inteligente, al niño que no es inteligente, a la mamá soltera, bueno, les llegan 7 u 8 programas que va a trabajar esa familia. No, hay que ser verdaderamente precisos quién requiere esos recursos y vamos a dárselo de forma integral, ¿verdad? Con salud, con vivienda, con servicios y que haya transparencia en el recurso. ¿Cómo es posible que lo estén moviendo de un lado a otro y no lo haya? Y ya lo comentaste hace rato, lo del Distrito Federal en materia de seguridad pública. Oye, en la delegación de Tlalpan ya se dieron cuenta que la mayor parte de 10 delitos, 6 son en el Ajusco. ¿Y por qué no habían hecho nada? 1,350 delitos durante ese año dijeron, caray, hay algo está pasando. Oye, vamos ¿qué a ver. sucede? ¡Qué barbaridad! Necesitamos transparencia. Ya no está el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y no sabemos qué pasó. ¿Cómo que renunció y ya se fue y que lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal? Que nos lo expliquen. Ellos, mira, aquí en el Distrito Federal hablan de que es una ciudad muy progresista, pero el ser progresista no significa que se apruebe el aborto solamente. Se necesita verdaderamente para ser progresista que hay transparencia y que se nos escucha a todos, que se nos informa y que tenemos servicios de primera, que no lo hay. Aquí en Benito Juárez, por ejemplo, que es la delegación digamos, con mejor nivel de vida, hay problemas lacerantes, a lo mejor no te dice a ti ni a mí un foco afuera de una casa, pero ese foco es fundamental para el papá que va a esperar a su hija, que llega a las 10:30 de la escuela, y eso, si estuviera el foco, no permitiría que cualquier vago le faltara el respeto. Y tú hablas y pasan meses. En Portales Sur, por ejemplo, duramos como 3 meses sin luz en el alumbrado público. No hubo. Y hablabas a la delegación, decía que era la CFE, y la CFE decía que era la delegación. El hecho es que nos tardamos 3 meses. Oye, José Luis, lo que tú estás planteando es conformar este cambio desde las bases, que es desde la propia sociedad. Hemos platicado en este espacio informativo con miembros del Instituto Electoral del Distrito Federal que están haciendo el ejercicio del presupuesto participativo, donde tú como ciudadano decides en un 3%, que parece poca cosa, pero cuando sumas los recursos se llegan hasta niveles de 700, 800 millones de pesos que tú como ciudadano puedes disponer en programas. Tú decides, tú pones ahí en estas elecciones, en esta decisión.
¿Cuáles serían los mecanismos para que los ciudadanos le entren de lleno y lo que tú estás planteando dentro de este libro? Mira, en primer lugar, que verdaderamente hay una difusión, que no la hay. Son como aquellas consultas ciudadanas que hacían por teléfono en hace dos administraciones, donde son una vacilada. Y nos están confundiendo. Mira, la reforma no se va a hacer. Yo no creo que el Senado de la República, que lo tiene atorado, saque el lunes la reforma aprobada, se la manden a diputados y luego diputados la manden a la mayoría de los congresos locales. ¿Y qué debe decir, entre otras cosas, esta reforma? Debe de convocar a un congreso constituyente que no va a poderse elegir en el primer domingo del mes de junio porque la Constitución no lo permite. Y si tú hicieras una elección para un congreso constituyente en la capital de la República, la inmensa mayoría sería afín al PRD y entonces eso tampoco resultaría. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer desde mi punto de vista? Esto será, la modificación se puede hacer en cualquier momento y que el constituyente la aprueba. Pasando la elección, sí, convocar, que lo puede hacer el Congreso Federal, a 100 personalidades, ¿verdad? Nadie es puro el que anda en esto. Puede tener afinidades, pero que lo haga el Congreso Federal y no la Asamblea Legislativa. No vamos a hacer una elección. Que vengan los artistas, los abogados, los doctores, los arquitectos, los ingenieros en tránsito, la gente que sabe en educación, que se conforme 100 personas, 50 personas, y que se presente un proyecto, el Congreso Federal presente un proyecto y que ellos lo perfeccionen y que entre en vigor hasta el otro año. Es decir, esta reforma de la que se está hablando ahorita y nos están diciendo, desde mi punto de vista, va a ser operable, pero hasta el 2018. Por supuesto que no para el año. Claro. Esa es una vacilada y lo saben. Pues lo dice la norma. Punto. Claro. Pues nada más hay que leer la Constitución. No puede haber modificaciones 3 meses antes en materia electoral, de acuerdo al artículo 95. Y bueno, pues esto se cerró el último día del mes de junio. Así es que pueden hacerse las modificaciones, pero será a partir de la elección próxima, que es el 7 de junio, cuando se puedan operar el Congreso Constituyente y convocar a todos los capitalinos, y no solamente a los capitalinos, porque la ciudad es la capital de las 31 entidades federativas de todos los mexicanos. Es un cambio que impacta a nivel nacional, más allá de los que aquí vivimos, ¿no? Pero insisto, que haya transparencia, que sean eficaces los servicios, no estos señores de la recolecta de basura que van tirando por todo el eje 8. O que luego tienes que dar, por ejemplo, ahorita que vienen, y lo veía en un estudio del IMCO, rápidamente, en un estudio del IMCO que Juan Pardinas presentaba. Tú tienes que, en época de Navidad, en enero, febrero, tienes que darles una lana a los que recogen la basura, porque si no, no se llevan tu arbolito. Así es. Yo creo que todo eso debe de acabar. Hay los instrumentos, los trabajadores del Distrito Federal, la gente sindicalizada, es gente muy seria, muy profesional, pero si los jefes andan en la chacota y andan viendo a ver qué cargo el año que entra tiene, no, hay que servir. Creo que en eso estriba fundamentalmente la publicación. Pues José Luis Camacho Vargas, Reformemos Juntos la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Oye, tengo entendido que traes algunos libros, ¿verdad? Sí, traemos 10 libros. Bueno, ya. Y se requieren más. Pues vamos a obsequiarnos. 5166, ahí lo está viendo en pantalla. 5166-3403. Repito, 5166-3403. Márquenos, es interesante, es un análisis importante de alguien que ha estado estudiando a lo largo de los últimos años cuáles pueden ser los cambios que debe de requerir la Ciudad de México, más allá para que los que vivimos, como bien lo comentas, es un tema, es el epicentro político, económico y social del país, así que no es cosa menor. Así es, mi querido Jaime, y te agradezco enormemente que me hayas hecho el favor de invitarme a tu espacio. Pues aquí estaremos y estamos a servirte. Gracias. Y buenos días. Muchas gracias, José Luis.